Vamos a ver entonces el Salmo 50. Y en el Salmo 50 vamos a ver el juez de la tierra. Este es el título del sermón de hoy, el juez de la tierra. Vamos a leer todo el Salmo 50 para agarrar la idea que tiene ahí. Es un salmo de Asaf. El poderoso Dios, el Señor, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de él y a su derredor hay gran tempestad. Él convoca a los cielos en lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo y dice: junten a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus corrales. ¿Por qué? Porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Pero al impío Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón te complaces con él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entiendan ahora esto ustedes, los que se olvidan de Dios. No sea que los despedace y no haya quien los libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino les mostraré la salvación. Les recuerdo que esta es la palabra de Dios. Entonces les dije que el sermón de hoy es el juez de la tierra y vamos a ver por qué. Y algo que tenemos que aceptar todos es que la enseñanza clara de la Biblia es que Dios un día se va a presentar como un juez. El saber que el Señor es el juez de la tierra, esto al impío, al que no tiene a Dios, al pecador, le causa mucho desprecio y le causa mucho odio y le causa aún más rebelión. O sea, el hecho de que sepa el impío que Dios un día va a juzgar a los pecadores, eso como que incrementa aún más la rebelión contra Dios. Pero también, por otro lado, hay muchos cristianos que como que no toleran la idea de que Dios también sea el juez de su pueblo. O sea, de que Dios también esté disciplinando a su pueblo y que un día Dios vaya a juzgar a su pueblo por sus obras. Y acuérdense que no va a ser un juicio de la salvación, sino que va a ser un juicio de recompensas eternas, del juicio de Dios a su pueblo. Y hablando sobre el pueblo de Dios, la alabanza es algo muy importante. Si pusieron atención en el Salmo, habla mucho sobre la alabanza, sobre cómo se relaciona a Dios con su pueblo. De hecho, va a haber muchas veces cuando la alabanza en la iglesia, o sea, puede parecer muy propia y muy aceptable a Dios, o sea, muy bonita y como con mucho esfuerzo, pero nada más exteriormente. A Dios nadie lo engaña, y cuando puede parecer que la alabanza de Dios en la iglesia es así, Dios la ve como realmente es. Una alabanza sin el corazón, una alabanza apática, es una abominación para el Señor, es algo que totalmente desprecia. Y esa alabanza pues nada más sale de la rutina, nada más de estar constantemente haciendo lo mismo,
y el corazón se empieza a alejar de ahí. La Biblia está llena de pasajes de cómo Dios aborrece en la alabanza exterior sin el corazón. Les voy a leer algunos pasajes. El primero es Isaías 1, del 11 al 15. Dice Dios: ¿qué es para mí la abundancia y sus sacrificios? Dice el Señor. Cansado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes, de que pisoteen mis atrios? No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extienden sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Y nada más para agregar otro, en Mateo 15, del 7 al 9, Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Se fijan, estos pasajes atacan la alabanza exterior. Ahí Isaías dice: ustedes me traen ofrendas, ustedes oran, ustedes hacen muchas cosas, pero ¿qué dice Dios? Pero todo eso lo aborrezco. ¿Por qué? Porque dice: ustedes pecan, su corazón está lejos de mí. Entonces, la Biblia está repleta de pasajes de este tipo, como Dios aborrece lo que exteriormente parece bien, pero interiormente está mal. Este salmo nos mete al momento cuando el juez de la tierra pues rompe el silencio y habla en contra de la adoración incorrecta. El Salmo nos describe como una sala de justicia donde está Dios como el juez y va a juzgar a todas las personas, va a juzgar a su pueblo y va a juzgar a aquellas personas que dicen ser de su pueblo, aquellas que aparentan ser del pueblo de Dios. Es la primera vez que tenemos un salmo de Asaf, este personaje. Asaf fue uno de los 3 líderes del coro de David. Era líder del coro levítico y fue director de la música de Israel. Si quieren saber dónde se menciona Asaf, pueden ir a Primera de Crónicas 15, del 17 al 19. Dice: y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus parientes, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, sus parientes, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos en segundo lugar a sus parientes. Y ahí continúan. Si fijan en el verso 19, dice: los cantores Emán, Asaf y Etán fueron designados para hacer resonar címbalos de bronce. El siguiente capítulo, el verso 5, dice: Asaf, el jefe, y segundo después de él Zacarías, después Jehiel, y continúan, y dice: con instrumentos musicales. Ahí ven que Asaf era un líder de la música. Verso 7 dice: entonces en aquel día David por primera vez puso en manos ¿de quién? De Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al Señor. Si se fijan ahí, el que cantó el salmo fue Asaf. Y finalmente ahí mismo en el verso 37 dice: y David dejó ahí delante del arca del pacto del Señor a Asaf y a sus parientes para ministrar continuamente delante del arca según demandaba el trabajo de cada día. Entonces David, si se fijan, le confió mucha de la música a Asaf, y le confió tanto David y el Señor que tenemos salmos inspirados por el Espíritu Santo de Asaf, y este es uno, y hay otros 12 del Salmo 73 al 83, todos esos fueron escritos también por Asaf. Entonces el propósito de Asaf, guiado por el Espíritu Santo en este salmo, fue el corregir la alabanza del pueblo de Dios. En los versos del 1 al 6 tenemos la presentación del juez. Aquí vemos cómo se introduce a Dios como el juez. Verso 1 y 2 dice:
el poderoso Dios, o aquí hay una nota donde dice, o el Dios de dioses, también se puede traducir de esa manera. El Dios de dioses, el Señor, ha hablado y ha convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Entonces aquí estos dos versos introducen a Dios con una entrada así triunfal, o sea, con títulos así muy sublimes, presentándolo como el Dios de dioses, el creador y el juez de la tierra. Ahí al principio en el hebreo dice el Elohim Adonai. Estos son como que títulos que se suman, o sea, cada vez que Él es Dios, Elohim, Dios de dioses, Adonai, Todopoderoso, etc. Entonces es difícil de traducir, por eso esta Biblia, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, dice poderoso Dios y como una nota, el Dios de dioses. El punto es el mismo, si se fijan, exaltar a Dios, o sea, exaltar nada más a Dios. Y esto nos enseña la supremacía de Dios sobre todo lo creado, el Dios de dioses, el poderoso Dios. Y principalmente este título es para separar a Dios de los falsos dioses. O sea, el Señor realmente es Dios sobre todo lo que hay. Entonces no importa dónde vivas, qué religión tengas o a qué Dios con D chica adores, el Señor es el Rey de todos. Él es el único Dios verdadero. Y Él es el único que va a juzgar a la tierra un día y delante de quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios, que Él es el Rey. Si fijan, esas palabras vienen en Filipenses 2 y está hablando sobre Cristo. La escena que nos pinta entonces el Salmo otra vez es una sala de justicia. Aquí Dios está presentando como un juez que va a llevar a cabo un juicio. Es por eso que ahí el Salmo dice, el Señor ha hablado y ha convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Aquí está hablándoles a todos, está convocando a todos a que vengan al juicio. El espectro de personas que están involucrados en el juicio, dice aquí el Salmo, que es desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. ¿Qué significa? Todas las personas, desde allá donde sale el sol, todas las personas que hay, hasta donde se esconde el sol, todas las personas que hay. ¿Qué significa? Absolutamente todas las personas están convocadas a este juicio. Y de una manera poética, el salmista nos enseña de qué manera se está presentando Dios como juez, y dice desde Sión, perfección de hermosura. Ya hemos visto algunos salmos que hablan de Sión o de Jerusalén como una ciudad hermosa. Y acuérdense que no es que Jerusalén o Sión sean hermosas por sí mismas, sino son hermosas porque la fuente, porque Dios quien la ha escogido, Él es hermoso y por eso Sión es hermosa. Así que Dios saliendo desde Sión, dice el Salmo, ha resplandecido. Versos del 3 al 6 dice, que venga nuestro Dios y no calle, el fuego consume delante de Él y a su alrededor hay gran tempestad. Él convoca a los cielos en lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo y dice, junten a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declaran su justicia porque Dios mismo es el juez. Entonces, después de esta entrada triunfal que le puso el salmista, ahora ya ejerce Dios su papel de juez. El salmista apela a que el juez dice que venga nuestro Dios y que no calle. ¿Qué significa? Que venga Dios y ejerza su juicio, o sea, que no sea un juez chafa, un juez imparcial, que no vaya a juzgar el pecado, sino que no calle, que juzgue justamente la tierra. Entonces vendrá el juez a declarar su juicio y no callará. Y de hecho el juez es tan temible, o sea, los pecadores deben de temer tanto a este juez, que muestra el salmista unas imágenes que se presentaron en el monte Sinaí, en Éxodo 19 y 18, donde cuando se presenta Dios a su pueblo, acuérdense que tembló la tierra y hubo fuego, y fue cuando los israelitas estuvieron muy asustados de la presencia de Dios. Y aquí tenemos las mismas imágenes, porque dice que se va a presentar con su fuego consumidor y que alrededor de él que hay mucha tempestad. Todo esto está añadiendo así mucho poder al juez, mucho temor de aquellos que han pecado. Y en su papel de juez, Dios convoca a los cielos en lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo.
Está interesante esa frase, pero aparece muchas veces en la Biblia y es cuando Dios apela a los cielos de la tierra como testigos de muchos de los juicios que hace Dios. Un ejemplo es Deuteronomio 30:19. Quiero que escuchen Deuteronomio 30:19 para que vean a lo que se refiere. Dice Dios: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Se fijan? Entonces pone al cielo y a la tierra como testigos. ¿Por qué constantemente pone Dios a los cielos y a la tierra como testigos? Porque los cielos y la tierra siempre están. Los cielos y la tierra siempre permanecen. Sabemos que nada más van a permanecer hasta que el Señor haga cielos nuevos y tierra nueva, pero al menos son testigos, si se fijan, que siempre están ahí. Así que si Dios les dice, aquí están el cielo y la tierra de testigos, es porque siempre van a estar ahí. Entonces dice Dios, ellos siempre van a estar ahí para testificar de lo que estoy haciendo hoy. A quienes va a juzgar se identifica como a su pueblo. Ahí viene al final del verso 4. Él convoca a los cielos en lo alto y a la tierra, ¿para qué? Para juzgar a su pueblo. Si se fijan, Dios se presentó como el Dios de dioses, el poderoso Dios, y luego va a juzgar a todas las personas, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Lo dice, y Dios, hay fuego en su derredor, y en su derredor hay tempestad. Si fijan, lo primero que pensaríamos es que, y el Salmo iba a decir, y Dios va a juzgar ¿a quiénes? Pues a los pecadores, a los impíos. Eso íbamos a esperar después de tantas imágenes de Dios como un juez. Pero dice a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué va a juzgar Dios a su pueblo? Primera de Pedro 4:17 nos dice que el juicio comienza desde la casa de Dios. De hecho se enfatiza tanto que es para su pueblo, que en el verso 5 dice, junten a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. ¿Quiénes son ellos? Su pueblo, los que creen en el Señor, los que forman parte de Él. ¿Por qué? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué el juicio comienza por la casa de Dios? ¿Por qué Dios primero juzga a su pueblo? Una de las respuestas que podemos dar es Lucas 12:48. Al que mucho se le da, mucho se le demanda, mucho se le pide. El Señor le da muchas bendiciones a los que han formado parte de su pueblo. Les da la vida eterna, les da el perdón de sus pecados, les da una comunión plena con ellos. ¿Por algo que ellos hicieron? No, el Señor se los da todo por gracia, se los da todo como un regalo. Pero la Biblia no nada más enseña eso, que Dios le da mucho a su pueblo y ya. La Biblia también enseña, o la otra cara de la moneda, que es que así como Dios les da mucho, les demanda mucho. Dios también pide obediencia, Dios también les pide un corazón transformado, Dios también les pide que lo obedezcan en todos sus mandamientos. Entonces, es por eso que Dios juzga primero a su casa, porque así como les da mucho, les exige mucho. Entonces, acuérdense que vimos al principio que Dios va a juzgar a su pueblo por lo que hizo. O sea, ¿qué hizo el pueblo de Dios con todo lo que el Señor les dio? Por eso, es por eso que el juicio comienza por la casa de Dios. Me gustaría que pusiéramos atención al final del verso 5, dice, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Aquí Asaf está recordándonos las palabras de Éxodo 24, versos del 3 al 8. Es cuando Dios hace un pacto con Israel, pero quiero que leamos este pasaje. Dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, ¿esta es la sangre del qué?
del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Si fijan ahí, fue cuando entonces Dios tuvo un pacto con Israel y fue por medio de ¿qué? De un sacrificio. Ahí si se fijaron, Moisés roció la sangre, etc. Entonces, los israelitas entraron en un pacto con Dios, ¿cómo? Por medio de un sacrificio. Y no solamente en el Antiguo Testamento los creyentes se unieron al Señor por medio de un sacrificio. También hoy los cristianos, los que forman parte del pueblo de Dios, se unen al Señor por medio de un sacrificio. Pero ¿cuál es la diferencia? Esta vez no se trata de un sacrificio de un animal imperfecto. Ahorita leímos que se trataba de un novillo. Ahora nos unimos al Señor por medio del sacrificio del Hijo de Dios, por medio del sacrificio de Cristo. Cristo se entregó como una ofrenda perfecta, una vez para siempre, una vez por todas, dice Hebreos varias veces, para el perdón de nuestros pecados. De hecho, estas palabras nos recuerdan a Mateo 26, 28, cuando Cristo está instituyendo la cena del Señor, les dice, esta es mi sangre ¿del qué? Del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Si fijan, tanto con Moisés como con Cristo hubo derramamiento de sangre, hubo ¿un qué? Un sacrificio, ¿para qué? Para el pacto. Y la pregunta es, ¿estás en un pacto con Dios? O sea, tú y Dios se encuentran relacionados por medio de un pacto. Usando las palabras de este salmo, ¿eres de parte de su pueblo? ¿Eres parte de los santos de Dios? Solo hay una manera en que podemos estar en una relación correcta con el Señor, y ya vimos que es por medio de un sacrificio. Ahora no es por un sacrificio que tú tengas que hacer, sino es por un sacrificio que ya fue provisto y que tienes que aceptar por la fe. Solamente por medio de la cruz de Cristo es como podemos ser reconciliados con Dios y podemos ser formados parte de su pueblo y tener perdonados todos nuestros pecados. Y una vez que hayamos hecho esto, si has aceptado por la fe el sacrificio de Cristo, tienes que vivir tu vida cristiana con temor y con temblor, Filipenses 2:12. Y dice 1 Corintios 10:12 que ya que el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces, si dices que has formado un pacto con Dios por medio del sacrificio de Cristo, tienes que vivir una vida que lo demuestra, tienes que vivir una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque tienes que entender que el Señor va a juzgar primero a su casa. Ahora vamos a ver los versos del 7 al 15. Los versos del 7 al 15 es un juicio al pueblo de Dios. Es un juicio a aquellos, a sus santos, a los que han hecho un pacto con Él. Vamos a leer los primeros dos versos, del 7 al 8. Dice el Señor, oye, ¿qué? Pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. Dice, no te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Entonces ya Dios se ha presentado como un juez y aquí está haciendo su primer juicio. Y ya vimos que se trata de un juicio a la casa de Dios, es un juicio a su pueblo. Entonces el Señor se toma muy en serio la santidad de su pueblo. O sea, cuando el pueblo de Dios comienza a alejarse, cuando el pueblo de Dios comienza a obrar equivocadamente, el Señor no se calla y el Señor actúa para corregirlos, para que no se empiecen a desviar. Entonces lo que hace el Señor es romper silencio y, como el verso 7 dice, testificar contra Él, contra su pueblo. Entonces, ¿el cargo cuál es? Interesantemente, el cargo dice, no te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Esto nos enseña que el pueblo estaba haciendo los sacrificios, sí los estaba haciendo. Dice, continuamente me los están trayendo. O sea, al parecer, exteriormente el pueblo de Israel estaba obedeciendo a Dios. Pero otra vez todo esto exteriormente. Entonces, ¿cuál es la razón del juicio de Dios? ¿Por qué Dios los está juzgando? Si estas personas están cumpliendo aparentemente la ley de Dios, están trayéndole sacrificios, están orando, etc. Bueno, el resto de los versículos que ahorita vamos a ver nos van a enseñar que tenían un entendimiento incorrecto de los sacrificios.
ellos llegaron a pensar que Dios necesitaba los sacrificios, o sea, que se los entregaran a Dios porque Dios los necesitaba. Y vamos a ver cómo Dios los va a corregir. Entonces el problema no era la desobediencia, sino era el corazón, era la actitud. Podemos decir que su teología estaba equivocada, o sea, estaban haciendo las cosas exteriormente bien, pero interiormente, en el entendimiento de Dios, estaban muy mal. Y no nada más le pasaba a ellos, o sea, también te puede pasar a ti. Puedes comenzar a vivir una vida, empezar a adoptar los hábitos de un cristiano, empezar a venir aquí y hacer muchas cosas, pero con un entendimiento incorrecto de quién es Dios. Todo lo que hagas para Dios tiene que tener siempre un entendimiento correcto de quién es Él, quiénes somos nosotros y qué ha hecho Él por nosotros. Porque cuando tú respondes en obediencia a Dios es porque ya has entendido todo esto. ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú? ¿Y qué ha hecho Dios por ti? Cuando lo entiendes todo es cuando obedeces por amor, es cuando obedeces con gusto. Cuando nada más obras como rutina o todo lo haces así exteriormente es porque tu entendimiento de quién es Dios, quién eres tú y qué ha hecho por ti está equivocado. Así que no nada más los israelitas tenían un entendimiento correcto, también puede pasarte a ti. Vamos a leer los versos del 9 al 11. Dice: no tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus corrales, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Entonces ahora les va a corregir su mala teología el Señor a estas personas. Dios les deja claro que no tomará novillo de su casa, ni machos cabríos de sus corrales. ¿Por qué? Yahweh o Jehová, el Señor, no es un Dios que necesite los sacrificios, ni mucho menos un Dios que le pida los animales a su pueblo. Esto significa como cada uno tenía sus animales y Dios le dice: denme sus animales, o sea, los necesito, quiten de sus animales algunos para mí. No, claro que no. De hecho, aquí nos recuerda las palabras de 1 Samuel 15:22, donde el Señor, aquí Samuel dice: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. O sea, todo lo de los sacrificios no es porque Dios lo necesite, sino al Señor obviamente le interesa más la obediencia, al Señor le interesa mucho más el corazón. La razón por la cual dice el Señor que no necesita de sus novillos ni que necesita de sus machos cabríos, esta razón va a ser una que va a separar el concepto del Dios de la Biblia de los demás dioses. El Señor no necesita los sacrificios de la gente porque esté lleno, porque saben que no necesito sus sacrificios porque ya tengo muchos, o porque necesite otro tipo de animales, o por cualquier tipo de esas razones. El Señor no necesita esos sacrificios por esas razones equivocadas. De hecho, en el verso 10 es la razón por la cual el Señor no necesita los animales de esas personas. Se les dice: porque mío es todo animal del bosque y del ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el Señor no necesita los animales? Porque ya son de Él. Eso es lo que está diciendo Dios. Todos esos animales son míos, por eso yo no los necesito. Dios ha creado todos y cada uno de los seres vivientes, y Él es el soberano, Él provee para todos. Entonces les dice: yo no necesito de sus animales porque en realidad son míos. Todos esos animales yo los creé. Tan absurda es esa idea de pensar de que Dios necesita de los animales, que tenemos dos pasajes en Mateo 6:26 y 10:29, donde el Señor Jesús dice, no sé si se acuerdan de esos dos pasajes, pero dice el Señor que los pajarillos dependen del Señor. En esos dos pasajes dice: el Señor tiene cuidado de ellos, el Señor tiene cuidado de los pajarillos. Entonces, la cosa está al revés.
Cuando estas personas pensaban que Dios necesitaba de los animales, la realidad ¿cuál es? Más bien que los animales necesitan a Dios. Ahí dice en esos pasajes de Mateo, cómo los pajarillos, y podemos extenderlo a todos los animales, dependen del Señor. El Señor los cuida, el Señor es quien los alimenta, el Señor es quien les provee la vida. Versos 2 y 13. Dice Dios, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Entonces aquí le está metiendo más fuerza el Señor a la corrección, al regaño. Si llegara a suceder tal cosa como que Dios tuviera una hambre física, lo cual es muy absurdo, aquí es cuando le rompe el orgullo al hombre. El hombre orgulloso dice, Dios tiene hambre, necesita que yo le dé un novillo. ¿Sí ven dónde está el orgullo? O sea, Dios me necesita a mí para que yo le dé un animal y Él satisfaga su hambre. Aquí le rompe el orgullo porque ¿qué le dice Dios? Si yo tuviera hambre, ¿qué? No te lo diría a ti, no te pediría a ti que me dieras de comer. Aquí le está dando un patazo al orgullo del hombre, directo. Más bien, o sea, si Dios tuviera hambre física, que ya sabemos que no se puede, Dios es un espíritu, no se lo pediría al hombre. ¿Por qué? Dice, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Todo lo que ves ahí, ser humano pequeño y diminuto, todo eso es mío, y yo me lo pudiera comer si tuviera hambre física. No te lo diría a ti, no te lo pediría a ti, porque todo es mío. Y si yo tuviera hambre, yo me comería todo lo que yo he creado. Entonces aquí el orgullo del hombre empieza a disminuir. Y al último le hace una pregunta como en forma de burla, que si ha de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos. Entonces esto nos enseña cómo estaba totalmente errado el concepto de estas personas que pensaban que Dios necesitaba comer de esas cosas. Y si se fijan, entonces ¿cuál es la idea? De que Dios necesita del hombre. Esa es como que la idea principal. Eso es lo que Dios les está corrigiendo. Y también pasa ahora. ¿Cuántas veces no has llegado a pensar de que de alguna manera Dios te necesita? ¿O cuántas veces no has servido a Dios en algo, en lo que sea, con una actitud egoísta de que sin ti Dios no va a poder hacer algo? Llámese algo aquí en la iglesia o algo fuera como evangelismo. O sea, ¿cuántas veces no has tenido una actitud egoísta de decir, si yo no voy, Dios no va a poder hacer esto? De este salmo aprendemos que esa actitud egoísta es pecaminosa y hay que dejarla. Dios es soberano y no necesita de nada de nosotros. Acuérdense cuando Jesús reprende a los fariseos y no le cantan. Los fariseos no cantan cuando Jesús está pasando y otros sí. Le dicen, miren, no necesito que ustedes canten, no necesito que ustedes me alaben, porque Dios bien puede hacer que las piedras me alaben. Entonces ahí vemos cómo Dios no necesita absolutamente de nada de nosotros, y el pensar que sí lo necesita es pecado. Tenemos que entender que Dios es grande, Dios es independiente, no nos necesita para nada. Pero recuerden que el balance de eso es que a Dios le place que nosotros le obedezcamos y que nosotros le sirvamos. Pero el pensamiento incorrecto es pensar que Dios depende de nosotros de alguna manera. De hecho es al contrario, nosotros dependemos de Dios, nosotros le necesitamos. La enseñanza bíblica es que el Señor nos da vida a todos, inclusive a los pecadores. Vamos a enfocarnos en los pecadores. Imagínense a alguien que niega a Dios, ya sea de palabra o con hechos, y día con día respira aire, día con día él come algo, día con día él ve a su familia, día con día él ve muchas cosas, y todo eso son regalos de Dios. Entonces, ¿quién depende de quién? Claro que todos dependemos de Dios en todos los sentidos. Entonces, debes de empezar a ver a Dios como alguien de quien dependes totalmente y no como un Dios que depende de alguna manera de ti.
Y finalmente les dice a su pueblo: ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Entonces, una vez que les corrigió, una vez que los reprendió, ahora les va a enseñar qué deben de hacer para corregir eso. Y podemos decir que todo eso se resume en los dos mandamientos que les da ahí, que es ofrecer sacrificios de acción de gracias y cumplir sus votos. Tanto los sacrificios de acción de gracias y los votos no eran algo que la ley les pedía hacer como obligación, algo obligatorio. Los sacrificios de acción de gracias y los votos eran cosas que se hacían voluntariamente. O sea, podías hacerlos o no podías hacerlos. Si quieren leer sobre los sacrificios de acción de gracias, pueden ver Levítico 7:12 y Levítico 22:29. Inclusive, de muchas de las cosas que les pedía a Dios, los novillos y todo eso, lo comían el sacerdote y los levitas. Ahí recuerden lo que viene en Levítico. Pero los sacrificios de acción de gracias y los votos, cuando se ofrecía el novillo, no se lo comían ellos, se lo comía la misma persona que los ofrecía. Y eso es algo interesante. Eso nos recuerda y simboliza la comunión con Dios. Cuando tú te comes el propio sacrificio, está habiendo una comunión entre Dios y tú. Y de hecho eso nos recuerda lo de la cena del Señor también. Los sacrificios de acción de gracias, ¿qué corregirían? Esa actitud que acabamos de mencionar, de que Dios depende de nosotros. Más bien, si tú le estás ofreciendo sacrificio de acción de gracias, ¿qué vas a estar recordando continuamente? Que tú dependes de Dios, que le estás dando gracias a Dios por muchas de las cosas que Él te da. Y de hecho, 1 Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios por todo, en todo momento. Y así es la vida del cristiano, darle gracias a Dios por la más mínima cosa que Él recibe, desde su salvación, que sabemos que es totalmente por gracia, hasta un taco que te vayas a cenar hoy. Eso es don de Dios, todo proviene de Dios, y por eso debemos de estar agradecidos con el Señor por todo. Y el cumplir los votos, ¿qué implica? Implica obediencia. Pues los votos eran cosas que se prometían y que tenías que cumplir. Entonces, un entendimiento correcto de quién es Dios y quiénes somos nosotros nos lleva a la obediencia. De hecho, si lo entendemos bien, eso va automáticamente. Si ya entiendes quién es Dios, quién eres tú, qué ha hecho Dios por ti y qué hace por ti, es cuando tú respondes prácticamente en automático en obediencia. Llegas a entender que debes de obedecer a Dios. Al hacer esto, el pueblo de Israel, al ofrecer sacrificios de acción de gracias y cumplir sus votos, el Señor les da una promesa muy, muy bonita. Dicen: invoca mi nombre en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Entonces, no es hasta que el pueblo de Dios tiene una relación correcta con Él que el Señor los bendice de una manera mucho más especial. Si en el día de la angustia, en el día de la dificultad, clama a mí y yo te voy a responder, yo te voy a librar. Y esta es justa la manera en que tú debes de presentarte a Dios. Es la misma. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos que debemos de ofrecer sacrificios de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que alaban o confiesan su nombre. Ese es Hebreos 13:15. Acuérdense que estos sacrificios ya no los hacemos nosotros, pero nosotros también hacemos sacrificios. ¿De qué tipo? Un ejemplo es Hebreos 13:15. Fruto de labios que confiesan su nombre, fruto de labios que alaban continuamente su nombre. Pero no nada más es confesar a Dios y alabarlo. Romanos 12:1 es un verso muy importante. Vamos a leerlo. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Entonces, ¿qué debemos de ofrecer a Dios como sacrificio? Nuestro cuerpo. ¿Qué está queriendo decir? Todo nuestro ser, todo lo que tú eres, ofréceselo a Dios para su servicio, para su gloria. Ese es el tipo de sacrificios que nosotros ahora ofrecemos a Dios. Y pues todo esto, obviamente, recordando que todo esto es posible por medio del sacrificio
de Cristo en una cruz. Y relacionado a los votos, también nosotros respondemos en obediencia siempre. Ambas cosas están relacionadas, la acción de gracias y la obediencia. De hecho, Cristo en Juan 14:15, ya no lo sabemos todos, que dice: si me aman, ¿qué van a hacer? Obedecer mis mandamientos. Tal cual, un verso muy cortito y no tiene de otra más que dice lo que significa y significa lo que dice ese verso. Si me aman, van a obedecer mis mandamientos. Y la pregunta es: ¿estás ofreciendo a Dios sacrificios de labios que alaban su nombre, que confiesan su nombre? ¿O ofreces tu cuerpo, así como dice Romanos 12, como un sacrificio vivo y santo, aceptable delante de Dios? Si profesas una relación con el Señor, eso debe de caracterizar tu vida. Que tú te ofrezcas a Dios como un sacrificio vivo y que lo estés obedeciendo en todo. Ahora vamos con el siguiente juicio, versos del 16 al 23, todo lo que queda del Salmo. Y ahora ya se está dirigiendo a otras personas. Y quiero que pongamos atención a quienes se dirige. Vamos a leer desde el verso 16 al 21, todos juntos. Dice: pero al impío Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto con tus labios? Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón te complaces con él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entonces, desde el verso 16 vemos que este juicio ya no es uno que se dirige al pueblo de Dios, sino ¿a quién se dirige? Al impío. El impío es alguien que no tiene a Dios. El impío es un pecador. Pero lo interesante que les dice impíos el Señor, pero los versículos que nos dejan entendido que al parecer profesaban ser creyentes, al parecer profesaban ser parte del pueblo de Dios, y tenemos que lidiar con esa verdad. Una verdad muy grande es que muchos que profesan ser cristianos, el Señor ¿cómo los ve? Como impíos, como personas que no tienen a Dios. Entonces, lo que el Señor ataca aquí es la hipocresía. Si el resumen del juicio de los versos anteriores fue una actitud equivocada de pensar que Dios necesita de nosotros, aquí el juicio principal en estos versículos es la hipocresía. Porque lo que hacían estas personas tenían la gran responsabilidad de tomar la lectura de la palabra de Dios en la congregación. Por eso dice ahí el verso 16, o sea, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Así eran los servicios antes también. Se tomaban un tiempo para leer la Torá y pues todo el pueblo lo escuchaba. Ahí viene en Deuteronomio 31:10 en adelante, cómo el Señor les manda a tener una lectura pública de la palabra. Entonces esto nos dice también que muchas personas pueden tener lugares prominentes en la iglesia y ser impíos delante de los ojos de Dios. O sea, puede alguien pararse aquí a predicar, pueden pararse aquí unos a tocar, pueden ir unos a estarse a cargo de muchos ministerios y pueden ser impíos delante de los ojos de Dios. A pesar de todo, el Señor les va a llamar hipócritas. Y la hipocresía tiene un nivel extraordinario en estas personas. Si se fijan, entonces estas personas se encargaban de leer la palabra de Dios al pueblo, pero el verso 17 dice: pero tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, antes eran los sábados, los shabbats, o imagínense ahora un domingo, alguien que se encarga de leerles la palabra de Dios, dice: eso haces en el servicio, pero día con día aborreces la disciplina y mis palabras, las mismas que estás leyendo, dice, las echas a tus espaldas. ¿Qué significa? Las ignoras, las rechazas, las odias, no quieres obedecerlas. Entonces, de esa magnitud era la hipocresía de estas personas.
Y no solamente era una hipocresía nada más de esta manera, sino que Dios menciona algunos pecados en específico. De hecho menciona 3, y el primero era, invalidaban el mandamiento de no robar, de no hurtar. Éxodo 20:15 dice, no hurtarás. Y esto lo vemos en el verso 18, dice, cuando ves a un ladrón, te complaces con él. Aquí están invalidando totalmente el mandamiento de no robar. Entonces su vida diaria a lo mejor era tratar de ganarse el pan de una manera deshonesta, de una manera que no agrada a Dios. Y esto es algo que podemos ver también en los cristianos. Hay algunos que buscan cosas robadas, a lo mejor para comprarlas a un precio más bajo, o pueden evadir algunos pagos ilegalmente, o pueden pensar incluso que robar está bien para algún bien. De hecho es algo muy común eso. ¿Y qué si robas para alimentar a alguien o algo así? No, eso es pecado de todas maneras. Y si Dios te juzgara el día de hoy, o sea, ¿qué tal saldrías con ese mandamiento de no robar, de no hurtar? ¿Cómo te juzgaría el Señor? Segundo mandamiento que irrumpían, verso 18, segunda parte, dice, y con adúlteros te asocias. Éxodo 20:14. Esto el asociarse significaba participar de lo mismo, o sea, hacían lo mismo que los adúlteros. O sea, tenían un corazón muy parecido al de los fariseos. Acuérdense que los fariseos se divorciaban de la mujer que tenían para casarse con otra. O sea, estaban casados, les gustaba otra mujer, se divorciaban y se casaban con ella. Jesús les dijo claramente que eso era pecado y eso era adulterio. ¿Y qué tal está la iglesia hoy en cuanto al adulterio? Tristemente hay estadísticas de que dentro de los cristianos los divorcios son muy comunes, tristemente. Las infidelidades también no desaparecen del todo. Y aún más podemos hablar del adulterio del corazón, del que habló Cristo, ya que hay muchos que desean a muchas mujeres, hombres casados que desean a otras mujeres, mujeres casadas que desean a otros hombres, o también la pornografía, que es de la principal manera en que este pecado se manifiesta, el adulterio del corazón. ¿Y qué tal estás tú en el adulterio en general o el adulterio del corazón, siendo un cristiano o profesando ser un cristiano? El tercer mandamiento que irrumpían era el dar falso testimonio, Éxodo 20:16. Versos 19 al 20 es donde se está atacando este mandamiento. Se da rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Entonces, aquí hay algo de hipocresía también. O sea, cuando con su boca, ¿qué hacían? Leer la palabra de Dios. Con esa misma boca, ¿qué hacían? Hablar mal de otras personas. Entonces lo que hacían era hablar mal de las personas, hasta tal grado que aún a las personas más cercanas a ellos también calumniaban. Ahí dice el verso 20, contra tu hermano hablas, contra al hijo de tu propia madre calumnias. O sea, de tal manera era el pecado de estas personas. Y ahora tú, o sea, con la misma lengua que bendices a Dios, maldices a los hombres. Esto no debe ser así, y eso dice Santiago 3:9. Con la misma lengua que bendicen a Dios, con esa misma lengua maldicen a los hombres. De la abundancia del corazón habla la boca, dice Mateo 12:34. Entonces, si hablas mal de las personas, está hablando mucho de tu corazón. Entonces debes dejar de hablar mal de los demás. No des falso testimonio a otra persona. O sea, nada más por la maldad de desacreditarlo o por sacar provecho tú de desacreditarlo. Y a pesar de todos estos juicios que el Señor le está presentando, dice el verso 21, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio, dice el Señor. Debemos de recordar que si el Señor ha guardado silencio del pecado de muchas personas, es en Romanos 2:4, es paciencia. Dios está esperando para qué,
para que ellos vengan al arrepentimiento. Entonces por eso ha callado el Señor. Y el pecado de ellos, otro de los pecados, y a lo mejor el más grave de todos, era una blasfemia muy grande. Dice el verso 21, pensaste que yo era tal como tú. Las personas pensaron que Dios era igual de pecador, igual de malo que ellos. ¿Por qué? Porque Él no había hablado aún, porque Dios todavía se está esperando de su juicio. Pero nada más el hecho de pensar esto era una terrible blasfemia, pensar que Dios era como ellos, igual de malos, igual de pecadores. ¿Cuál es la consecuencia de su blasfemia y de su vida de desobediencia y de hipocresía? Bueno, verso 21 también al final dice, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entonces el juez de la tierra no se iba a quedar callado, sino que los iba a juzgar por todos esos pecados que habían cometido. A lo mejor esta descripción de estos versículos se identifica contigo. A lo mejor estás sintiendo que el Señor te está llamando impío o que te está llamando hipócrita en este momento. Sí, tienes que tener un corazón muy sensible a Dios y aceptar esta reprensión que está dándonos hoy. De lo contrario, si no te arrepientes de estos pecados que a lo mejor se identifican contigo, vas a sufrir la ira de Dios. El Señor va a reprenderte y va a exponer delante de ti todos estos delitos y todos estos pecados que cometes. Finalmente, versos 22 y 23. Entiendan ahora esto, ustedes, los que se olvidan de Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, si se fijan, esto es una conclusión de todo el Salmo, y se va a dirigir otra vez a los dos grupos, pero ahora en un orden inverso. Primero le va a decir unas palabras al impío, y al final le va a decir unas palabras a su pueblo. A los impíos, ¿qué les dice? Entiendan ahora esto ustedes. ¿Qué tienen que entender? ¿O qué implica el entender? El entender es que van a ser juzgados por sus pecados. Entonces deben de dejar ese camino de hipocresía, deben de vivir una vida que le agrada a Dios, deben de dejar de vivir esa vida de libertinaje, de ser capaces de leer la palabra de Dios en una reunión de congregación y los demás días echar esa palabra a sus espaldas. Eso les dice el Señor, entiendan que deben de dejar de hacer eso, los que se olvidan de Dios. Y pues ahí está la promesa, no sea que los despedace y no haya quien los libre. Eso se está refiriendo al gran juicio de Dios por sus pecados. Y vean, esa palabra causa miedo esa palabra que usa ahí, la palabra de Dios. Entonces jamás se saldrán con la suya estas personas, aunque el Señor haya guardado silencio. No se va a quedar callado y el Señor va a hablar en contra de ellos. En cambio, las palabras que el Señor le ofrece a su pueblo es bueno, no quiero pasar en las últimas palabras del verso 22, donde dice, no sea quien los despedace y no haya quien los libre. Nadie ni nada va a librar a nadie del gran juicio final de Dios. Si tú mueres en tus pecados, vas a perecer eternamente. No va a haber nada ni nadie que te pueda librar de ello. Ahora sí, verso 23 se refiere al pueblo de Dios. Y de hecho les recuerda las palabras del verso 15. Pueden ahí voltear a ver los dos versos y se parecen mucho. Verso 15 y verso 23. Entonces los que han formado parte del pueblo de Dios, pero han obrado mal, tienen que corregir su error y comenzar a darle gracias a Dios en lugar de pensar que Dios necesita de ellos. Quiero que vean, dice el verso 23, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación. Y el verso 15 dice, invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré. Y el verso 14 dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Hay un paralelo ahí en el verso 23 y en el 14, porque dice que ofrezcan sacrificios de acción de gracias, pero enseguida hay una diferencia. El verso 14 dice, cumple tus votos al Altísimo, y el verso 23 dice, el que ordena bien su camino. Entonces significa lo mismo, requiere obediencia, es lo mismo.
Entonces lo que tienen que hacer es enderezar sus caminos, aceptar la disciplina del Señor, aceptar la corrección y obedecerle, empezar a vivir para Él. Entonces solamente aquellos del pueblo de Dios que respondan de esta manera, que no se queden en su pecado ni en su mal entendimiento, es aquellos que van a ver la salvación de Dios. ¿Por qué? No es por sus obras, pero están demostrando que tienen un corazón que ama a Dios. Es por eso que ellos van a ver la salvación de Dios. Entonces debes de identificarte hoy con cualquiera de estos dos grupos. Si Dios te ha llamado hipócrita o impío el día de hoy, pues debes de arrepentirte y dejar de vivir una vida hipócrita, dejar de profesar ser un cristiano, pero en el interior, que tu corazón esté muy lejos de Él. Tienes que entender que vas a sufrir la ira de Dios y nada ni nadie te va a librar de ahí. Tienes que arrepentirte y confiar en que Cristo ha pagado por tus pecados. Si te has identificado con el pueblo de Dios, pues debes de corregir tu entendimiento de Él. Tienes que estar, tu mente siempre tiene que estar sometida a lo que la palabra de Dios dice sobre Él, no lo que tú creas y no lo que tú pienses. Siempre debemos estar corrigiendo nuestro entendimiento, nuestra teología de Dios en la palabra que Él ha revelado. Entonces, si tienes un mal entendimiento de lo que el Señor les ha dicho hoy, tienes que corregirlo ahora. Tienes que humillarte delante de Él y ofrecer sacrificios, y ya vimos cuáles son, de acuerdo al Nuevo Testamento. Entonces, las Escrituras dejan muy en claro que Dios juzga la alabanza de su pueblo. Y la palabra de Dios también deja muy en claro que Dios busca a algunos adoradores en especial. Si Dios quiere, vamos a ver el Salmo 51 la semana que entra, dice que Dios busca un corazón contrito y humillado. El Señor no se queda satisfecho con una alabanza cualquiera, así como la estaban haciendo estas personas, nada más exteriormente, sino que la busca de corazón. Juan 4:24 dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Significa que Dios busca adoradores que estén puros interiormente y que le obedezcan y que estén sometidos a la verdad que viene en la palabra de Dios. Esta adoración y esta alabanza no nada más es una alabanza, una adoración o prácticas que se hagan el domingo en la iglesia. La adoración es una manera de vivir, la adoración es un estilo de vida. Por eso Romanos 12 dice, ofrece tu cuerpo. Todo lo que hagas es una manera de vivir, el ofrecerse a Dios como un sacrificio. Dios detesta entonces la alabanza carnal, una alabanza que sea exteriormente, pero interiormente no. Pero Filipenses 3:3 dice, nosotros somos los que adoramos a Dios en el Espíritu, y esa alabanza es la que a Dios le agrada. Entonces debes de acercarte a adorar a Dios de esta manera, en espíritu y en verdad. Y así pues vas a pasar correctamente el juicio de Dios, el juicio que comienza por su casa. Vamos a orar. Señor, gracias porque debemos de entender todos que tú eres el juez de la tierra y que el juicio comienza por tu casa. Señor, si formamos parte de ti, si somos parte de tus santos, de tu pueblo, ayúdanos a constantemente estar corrigiendo nuestro entendimiento de ti y así estar corrigiendo nuestra práctica, Señor. Que todo lo que hagamos sea con el corazón. Si vamos a cantar, que sea con el corazón, Señor. Si vamos a leer tu palabra, que sea genuinamente. Si vamos a orar, que sea genuinamente, Señor. Y que todo lo que hagamos en todo momento sea nada más para darte la gloria, Señor. Ayúdanos a estar buscando esa meta y que las palabras de este salmo nos ayuden a corregir esto. Pero ayúdanos a entender que también eres un juez de todas las naciones, de todos los pueblos, y que tú también vas a juzgar al impío. Señor, si alguien está escuchando y lo has convencido de pecado, que se arrepienta, pueda dejar su pecado y pueda arrepentirse de él, pueda dejarlo y que confíe en el sacrificio de Cristo. Y Señor, si también hay alguien que le has hablado y lo has identificado como un hipócrita, alguien que venga a la iglesia, alguien que obre exteriormente muy bien, pero
niegue totalmente tu palabra en sus acciones, Señor, convéncelo también de pecado y que pueda dejar eso, que entienda que no forma parte de tu pueblo si vive de esa manera, y concédele el arrepentimiento, concédele un corazón sensible para arrepentirse de ello y que ahora verdaderamente forme parte de tu pueblo. Gracias, Señor, por esta dura palabra, pero que sabemos que es para nuestro bien, para nuestra corrección y para tener una comunión mucho más estrecha y correcta contigo, Padre. Te damos muchas gracias y te alabamos.